Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos en su programa Pico de Gallo, un servidor, Carlos Garza Limón. Mandamos un saludo a Santiago Papasquiaro y a todos los municipios donde se nos escucha y se nos sigue a través de la televisión por cable. En esta ocasión, en Pico de Gallo, Jorge Salum, candidato de Acción Nacional y del PRD a la presidencia municipal del municipio de Durango. Jorge, buenos días. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Jorge, pues ya cerrando ya el proceso electoral, la campaña, ¿cómo se siente? Bien, Carlos. ¿Nerviosón? Fíjate que, bueno, no el nerviosismo natural, pero también muy contento, porque la verdad es que ha sido una campaña en donde la respuesta de la gente yo la he sentido muy bien. Claro, en Durango la gente siempre es muy amable, siempre nos recibirá bien, independientemente de cómo vayan a votar finalmente, pero la verdad es que yo he visto muy buen ánimo, Carlos, desde el inicio, cosa que no me había pasado en campañas previas, porque las campañas siempre empiezan frillonas, la gente como que le molesta que empiecen las campañas, en fin, y ahora, bueno, me pareció que fue un inicio mejor que en otras ocasiones, con una buena recepción, y que además durante el transcurso de la campaña hemos venido teniendo adhesiones de gente de la sociedad civil, alguna de otros partidos y alguna sin partido, que han ido fortaleciendo hasta el propio equipo directo de trabajo, cosa que no... Jorge, después del proceso electoral para diputados locales, usted fue el único candidato perdedor que hizo un recorrido inédito, que incluso mucha gente lo criticó, pues, ¿a qué va a dar las gracias? A las casas si perdió, no va a ofrecer nada. ¿Qué pasó con todo ese recorrido? ¿Le redituó políticamente? ¿La gente lo recuerda? ¿Qué le inspiró a ese recorrido inédito? Pues mira, más que redituar políticamente, Carlos, fue una circunstancia que consideré correcta, en principio porque yo gané la campaña, con votos se ganó, en la mesa se perdió, y yo sentí la necesidad de irle a agradecer a la gente independientemente de que el resultado final haya sido adverso. ¿Hay antecedentes de este tipo de actitudes de un candidato? No que yo lo sepa, aunque yo sí lo había hecho anteriormente, no con la inmediatez que lo hice en esta ocasión, porque al día siguiente de que me notificó el tribunal lo hice. En otras ocasiones lo hice algunos días después, incluso lo voy a hacer en esta ocasión, pase lo que pase también, pero creo que sí fue finalmente, bueno, pues de mi parte simplemente una acción de quererle auténticamente agradecer a la gente, porque fue una campaña que se ganó dadas las complicaciones. Tú sabes, bueno, pues el tsunami que hubo ahí de Morena, y aún así pudimos lograr ganar el Distrito Federal con una diferencia de más de 1,500 votos. Entonces yo lo hice en ese ánimo, y creo que hasta la fecha, bueno, pues sí, efectivamente hay todavía algunas personas que lo tienen por ahí en mente. Presente, sin duda, ¿no? Sí, así es. Y ahora, propiamente este proceso electoral, me estaban comentando, ¿cómo lo ha sentido? Fíjate que muy bien, o sea, a lo mejor todos los candidatos decimos lo mismo y tenemos razón, porque te digo, aquí a todos nos reciben muy bien, pero a mí me parece que sí el ánimo de la gente fue positivo desde el principio, sin dejar de desconocer, Carlos, lo he dicho muchas veces, que hay un desánimo social, que hay una desconfianza cada vez más generalizada de la gente, no lo dice, no lo refleja, me lo dice a mí mismo, pero también en ese escenario de desánimo creo que hemos logrado construir, no de manera generalizada, pero sí con una importante participación de la gente, pues una idea de que las cosas las podemos de alguna forma conducir bien si nosotros llegamos a ganar, sin que esto haya generado como tal una situación de que se vuelque la gente a la campaña, ni mucho menos, pero yo he sentido una muy buena recepción y espero que así se confirme el día 2 de junio. Sin duda. Usted empezó no en el tiempo formal de inicio de las campañas por todas las situaciones que se presentaron desde el punto de vista legal, todos los recursos para rechazar las campañas. Empezó tarde. ¿Le afectó este inicio tardío? ¿Le ha afectado? ¿Siente que le falta tiempo? Fíjate que nosotros empezamos conforme al calendario, en nuestro caso. Pero hubo una interrupción. Hubo interrupción a la mitad, sí, efectivamente, de 3 o 4 días. También se atravesó la Semana Santa y la Semana de Pascua, que fueron un poco más lentas en la dinámica de una campaña, pero el tiempo, bueno, lo intentamos aprovechar de la mejor manera y creo que así se hizo. Y finalmente, bueno, pues en otros casos de otros partidos, pues todavía ahí tuvieron otro tipo de contrariedades. Pero en nuestro caso, Carlos, lo que hemos es
tratado de aprovechar el tiempo lo más posible, porque además, aún que fueran los 50 días que tuvimos, son pocos días para una campaña municipal por la extensión tan grande del municipio. Durango es un municipio ya muy grande y eso, bueno, pues obliga también a tratar de generar algún otro tipo de mecanismos y estrategias para que la gente nos escuche, nos atienda. Pero yo la verdad es que traté de aprovechar los días de la mejor manera posible y espero que así haya sido. Prácticamente yo y a través de mi equipo creo que logramos nuevamente abarcar prácticamente todo el municipio, incluida la parte rural. ¿Qué es la demanda más fuerte que usted ha percibido en la ciudadanía? Pues mira, son varias y desafortunadamente son las mismas de hace mucho tiempo. Esto quiere decir que en Durango, pues la gente de alguna forma percibe que no hemos evolucionado favorablemente. Pese a tener la gobernatura del PAN. Ha habido una crítica que yo he reconocido, pero a mí me parece que esa se deriva precisamente de una falta de comunicación que hubo entre el gobierno municipal y el gobierno estatal, que la gente también reconoce. Es decir, lo que en el municipio de Durango no se logró hacer en estos 3 años fue en buena parte producto de esa falta de comunicación y de colaboración por parte del alcalde hacia el gobernador, y que eso generó sí una percepción de la gente de falta de resultados. Yo lo reconozco, lo digo públicamente siempre también en mis intervenciones, y ahora precisamente la propuesta, que aparte siempre tuvo que haber sido así, es de colaboración, que precisamente tenemos que reconocer en los errores lo que ya no tenemos que volver a cometer, que es precisamente sumar esfuerzos y los recursos y todos los programas con el gobierno del estado y luego ya juntos ir con el gobierno federal y buscar y tocar las puertas que se requiera ahí. En todo conflicto, aunque es parte de finalmente dos, pero hay uno que inicia, ¿quién cree que falló en esta mala relación de gobierno municipal con gobierno del estado? ¿Qué fue lo que pasó? Pues mira, ¿Quién es responsable? Yo creo que incluso no fue un conflicto de dos. Yo nunca vi al gobernador confrontado con el alcalde, pero siempre vi al alcalde enfrentado contra el gobernador. Y eso fue prácticamente lo que sucedió los 3 años. Yo he visto y aparte conozco al gobernador, yo fui diputado sus 2 primeros años, y bueno, pues es un hombre con quien siempre se puede hablar, que no impone líneas, ni acciones, ni nada, y todo lo que se le pueda pedir que esté en sus manos institucionalmente, siempre lo hace. Aquí me parece que fue una actitud de egoísmo por parte del alcalde hacia el gobernador la que frenó todo. Nunca hubo como tal un conflicto, lo único que hubo fue la decisión del municipio de no sumar esfuerzos con el Estado, tal vez en un egoísmo de no querer compartir resultados, medallas, o a lo mejor querer hacer quedar mal tal vez al gobernador, no te sé decir, pero sí me parece que no fue un pleito, sino fue simplemente una necedad de no querer sumar esfuerzos con el gobierno del Estado. ¿Esto estima usted que repercutió en falta de obra? Pues totalmente, la verdad es que no podemos identificar en Durango un desarrollo en el tema de obra y en muchas otras cosas en ningún lado, es decir, no hubo prácticamente nada. Incluso te diría que en algunos casos obras que pudo haber hecho el gobierno del estado sin los recursos del municipio, el municipio en algunos casos los impidió. Entonces, ¿cómo cuáles? Pues bueno, está el puente, pero ha habido algunas otras obras. Yo tengo, por ejemplo, registrado en el Mercado Gómez Palacio algunos toldos ahí que el gobierno del estado estaba dispuesto ahí a poner en unas áreas externas en donde los comerciantes del mercado lo habían solicitado. El Mercado Gómez Palacio, tú sabes, lo administra el gobierno, el municipio, no hubo los permisos correspondientes y algunas cosas de ese tipo, que no fueron a lo mejor muy visibles socialmente, pero sí creo que hubo siempre esa intención de no querer dejar trabajar y no querer trabajar con el Estado. De llegar usted a la presidencia municipal, ¿qué es lo fundamental que impulsaría? Pues mira, son varias cosas, Carlos, pero en principio, y volvemos a lo mismo, sumando esfuerzos con el gobierno del Estado, tenemos que avanzar en temas de seguridad, que sigue siendo una de las quejas más importantes. Tenemos que mejorar todo la cantidad de metros cuadrados que se pavimentan, que por cierto los que se pavimentaron
en esta administración municipal fue, digamos, el número de metros cuadrados más bajo que ha habido en los últimos 10 años en el municipio, y esto precisamente por no querer sumar esfuerzos. Vamos a atender también el tema del medio ambiente, Carlos. Ese es un asunto que ahora a mí me sorprende favorablemente, que la gente ya es un tema que trae en su mente el tema de la reforestación, el tema de la contaminación, que últimamente, bueno, pues ha tenido ahí una crisis también, el tema del agua, que es un asunto que en todas las colonias cada vez más nos lo reclaman. Al tema del agua queremos ponerle mucha atención, tanto así que ya incluso anunciamos quién podría ser quien dirigiera aguas del municipio. ¿Se puede compartir? Sí, claro que sí, yo lo dije públicamente, sería el ingeniero Rodolfo Corrujedo, que ya lo ha sido en 2 administraciones anteriores, con toda una experiencia en el tema y además con una honestidad probada, que por cierto son de los 2 requisitos indispensables que tendrán que tener todos los directores, que sean personas que acreditan experiencia al puesto que van y que no tengan ningún antecedente de corrupción. Entonces, el tema del agua, Carlos, va a ser uno de los temas a los que nosotros le vamos a poner mucha atención. Es un tema que siempre se ha dejado de lado porque sienten los presidentes municipales que no les da políticamente, ¿no? Que es un tema que no se ve, que va abajo de la tierra, que etcétera, pero creo que es algo que tenemos que hacer. Bien, en relación a los robos, ha sido muy cuestionado, muy sentido y demandado seguridad en la ciudadanía, no de ahora, es correcto, sino de hace muchos años. ¿Cuál es el plan? Mira, el tema de seguridad primero incluye el que podamos sí reforzar la presencia policíaca, es decir, el número de elementos y de patrullas disponibles, pero ahora precisamente sumando con los elementos de las diferentes corporaciones, particularmente de la Policía Estatal. Pero la verdad es que la presencia no es suficiente. Yo lo digo de esta manera, no es solo presencia, sino además requerimos ahora inteligencia, es decir, que no solo haya policías, sino haya investigadores como tal, que en ese mecanismo ya más metódico, más científico de investigación, podamos tener la radiografía o el mapa delictivo del municipio de Durango, podamos conocer qué está sucediendo en ciertas colonias, cuáles son las más conflictivas, a qué hora suceden más estos incidentes, qué tipo de perfiles delictivos son, y que en base a un proceso de investigación empecemos a desmantelar la delincuencia, empecemos a prevenir que sucedan los robos. Y por otro lado, Carlos, aquí también se requiere sí una colaboración con el gobierno del Estado, porque a veces la policía municipal puede detener a alguien que esté cometiendo algún delito, pero por no haber la denuncia correspondiente, la persona sale. Es decir, no hay una comunicación entre las corporaciones municipales con las estatales, que en este caso sería la Fiscalía también. Entonces creo que aquí la comunicación simplemente va a permitir también avanzar de manera importante en el tema de robos. Hay desconfianza de manera general de la ciudadanía en todo el país, una desconfianza fundada de que luego apenas están saliendo de poner la denuncia y inmediatamente la repercusión en términos de que a quien denuncian ya lo tienen allí o un grupo de personas tomando pues venganza. ¿Qué se va a hacer con las corporaciones? ¿Hay confianza en los que hay? ¿Va a depurar? ¿Qué es lo que se va a hacer en ese sentido? Mira, tenemos que dignificar primero la labor del policía e incluso del agente vial. Yo he platicado con algunos de ellos recientemente y previo también a la campaña. Conozco muy bien el sentir y cómo están las situaciones en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Sí creo que ellos, en principio, partimos de que hay un reconocimiento de ellos, de que la gente pues los ve con desconfianza, pero también ellos se sienten desprotegidos por parte de sus funcionarios, de sus directores, del propio presidente municipal, han sido utilizados también a veces políticamente, en fin, una serie de percepciones y de acciones que ellos han tenido en esto, sobre todo en estos últimos 3 años. Sí, lo que necesitamos es empezar a hacer un trabajo muy importante, primero adentro de la corporación, tratando de ver cuál es la situación, de dignificar su trabajo, de capacitarlos mejor, si es posible también pagarles un poco mejor y equiparlos mejor. Y en función de eso sí tratar, efectivamente, si hubiera que hacer una depuración, que me parece que está más en los altos mandos que en la corporación en general, habrá que hacerla. Pero sí me parece que al interior es precisamente donde tenemos que empezar a trabajar. En cuestión de equipamiento urbano, banquetas, cordonería, pavimentación, todo lo que conocemos como alumbrado público, salud,
en términos de los servicios de recolección de basura? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué proyectos se tiene? Mira, en todo lo que tiene que ver con la esencia del municipio, que son los servicios públicos, que tú los mencionaste de manera correcta, ahí finalmente eso es un tema que tenemos uno por uno que ir analizando cuál es su circunstancia. En todos ellos tenemos ya algún diagnóstico previo que habrá que confirmar una vez que nosotros llegáramos a la presidencia, si así lo decide la gente, y efectivamente tratar parte por parte de irlo mejorando. El tema de la basura, incluso ya no solo quedarnos en la recolección misma, incluso creo que habrá que ya ir planteando el tema de un relleno nuevo. Las celdas que están ahorita ya están prácticamente a punto de estar llenas, y creo que también por un mal manejo no hay compactación de basura, simplemente llegan y avientan la basura. Total, ha habido un manejo equivocado. La planta de transferencia también tira más basura en el camino que la que termina arrojando en los rellenos. Ese tipo de cosas hay que tratar de cambiarlas, y esas de inmediato. Por otro lado, creo que tenemos que entrar en una dinámica también de concientización social, y a lo mejor en algunos esquemas ya de separación de basura que no se hace en Durango. Hay muchos municipios ya integrados a programas de esta naturaleza, y nosotros, bueno, pues quisiéramos ir un paso más adelante del simple hecho de recolectar basura, llevarla a la planta de transferencia, transferirla a relleno y tan. Sí creo que tiene que haber también una estrategia adicional que mejore esos procesos que están deficientes, pero además ir un poco más allá. Hay una tendencia nacional que estuvo muy marcada en términos de la privatización de algunos servicios municipales. Ejemplo, la recolección de basura, sí, el suministro de agua. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mira, yo, cuando menos la experiencia que conozco en el propio municipio, a mí me tocó ser diputado cuando se hizo este primer ejercicio, era presidente Adán Soria, yo aprobé ese procedimiento como diputado, y me parece que ha funcionado razonablemente bien y mejor que como lo manejaba el municipio, porque era un esquema que también ya tenía muchos vicios, y que me parece que al concesionarlo, no privatizarlo, pero sí concesionarlo, creo que sería el mecanismo legal que sucede, sí ha mejorado. Yo creo que entonces ahora, aprendiendo de la experiencia que ya vivió el municipio de Durango, si hubiera que mejorar en esos esquemas, hacerlo. El tema del agua me parece que no es ahorita oportuno, porque la verdad es que es un tema muy deficiente en Durango. Tenemos ya muy poca agua, tenemos que ir ahora a inversiones mayores como la planta potabilizadora en la presa Guadalupe Victoria, que nosotros estamos planteando hacer una primera etapa. A lo mejor esa sí pudiera ser con un mecanismo de asociación público-privada, una APP, tal vez, pero el tema todavía de la distribución me parece que falta mucho para que Durango pudiera, cuando menos, siquiera explorar esa posibilidad de concesionar. ¿Cree que falta redes de agua potable en la ciudad, en algunas colonias de reciente creación sobre todo? Mira, el tema del agua falta todo, es decir, faltan redes y falta agua, y las redes están ya muy lastimadas. En Durango se desperdicia el 60% del agua que se extrae, en parte porque nuestra red es muy eficiente, y en otra parte tal vez porque no se ha cobrado de manera correcta, es decir, hay mucho huachicoleo de agua. Entonces tendremos que revisar también esa circunstancia. Y pérdida, ¿verdad? Pérdida. Sí, hay muchas fugas en la red, es una red muy vieja, muy en buena parte. Tendríamos que empezar también a hacer un ejercicio, que te digo, ese tipo de cosas a veces no se les quiere entrar porque no se ve, no es la obra que el alcalde inaugura, entonces por lo tanto los recursos no se van a la rehabilitación de las redes de agua y drenaje. Tenemos que tratar incluso de empezar a ver temas de drenaje pluvial, que en muchos lados no está causando muchos problemas, y además mecanismos de reinserción, es decir, de reinyección de agua en nuestros mantos acuíferos, que por cierto, ahora que estuvo aquí la senadora Xóchitl Gálvez, hablamos mucho de esos temas. Ella, entre otras cosas, es experta también en esos temas, y vamos a tratar precisamente, Carlos, pues bueno, de integrar estos nuevos esquemas, pero sobre todo sí entrarle en buena parte a tratar ya de generar una fuente de abastecimiento distinta, que sería pues el agua de una nueva planta potabilizadora. Bien, se encuentra con nosotros Santiago Krill. Santiago Krill, pues ustedes ya lo conocen, ha venido en varias ocasiones, pero sobre todo comentarles de que fue precandidato a la presidencia de la República, si no me recuerdo, en el 2006. 2006, así cuando
Felipe Calderón, bueno, pues gana la elección interna. Sin embargo, una propuesta muy fuerte que fue en su momento Santiago Krill Miranda para la presidencia de la República al interior de Acción Nacional. Santiago. Buenos días, Carlos, qué gusto estar aquí en tu programa. Ya había estado, creo lo entrevisté vía telefónica, pero sí ya ha estado, sí. Cómo no, y además en esta ocasión acompañando a nuestro gallo. Es un gallo completo. ¿Y cómo lo ve? Mira, muy bien, estamos muy contentos en el Partido Acción Nacional. Yo actualmente presido la Comisión Política Nacional del partido, que es la máxima instancia de decisiones políticas, y le hemos puesto una prioridad máxima a Durango. Hemos pensado que la recuperación de Durango capital en esta elección constituye la mayor prioridad para el Partido Acción Nacional, y es por eso que seguramente han visto por acá al jefe nacional, a la senadora Xóchitl Gálvez y a distintas personalidades del Partido Acción Nacional. En primer lugar, vemos una campaña ya muy completa, muy consolidada, una campaña de propuesta, una campaña de contacto personal con la gente, una campaña que ha abordado los distintos temas como ha sido esta conversación de hoy en la mañana, de los cuales la gente que habita aquí en la capital, pues seguramente está haciendo esta valoración ya en la etapa final de la campaña, y lo que estamos viendo, Carlos y Jorge, pues es que las encuestas, los sondeos de opinión realmente nos marcan muy buenos resultados. Resultados que ya, digamos, Jorge se ha distanciado mucho del segundo y por supuesto tercer competidor, pero que de ninguna manera vamos a bajar la guardia. Al contrario, estos últimos días de campaña vamos a apretar el paso. Verán ustedes aquí la presencia de diputados, de senadores. Queremos que la elección sea una elección limpia, transparente, bien hecha. Una elección que nos permita a todos estar orgullosos de haber participado. Estamos preocupados, Carlos, porque nuestro cierre de campaña le hemos pedido al ayuntamiento en 2 ocasiones que autorice tener nuestro cierre de campaña en cualquiera de las 2 plazas de la capital, como es normal, como siempre ha sido, y se ha negado esa autorización. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? ¿Cómo lo interpretamos? Primero, es un acto totalmente autoritario, poco democrático. Pues la ciudad es de todos y ciertamente para todos los partidos y candidatos, no para uno o no para un partido. Pero también hemos interpretado algo que va conforme a nuestras encuestas y sondeos de opinión, pues que vamos muy arriba y ya les entró el miedo. Y nosotros lo que decimos es que el Partido Acción Nacional y esta candidatura también representa un avance democrático en la ciudad. Un avance que va a tener, digamos, una traducción en un contacto más cercano y sobre todo en resolver los problemas que la gente tiene en este momento. Entonces sí hacemos un llamado al municipio por parte de la dirigencia del Partido Acción Nacional a nivel del país para que se autorice los cierres de campaña en un lugar digno, en un lugar que tenga los méritos para hacer, digamos, la conclusión de todo un esfuerzo de campaña de muchísima gente, de miles de personas que estoy seguro van a acudir a ese cierre, porque de cualquier manera el no autorizarlo lo vamos a igualmente a tener el cierre, pero la cuestión sea que la autoridad pues ejerza sus funciones y que simplemente no es un regalo, no es algo que sea una concesión graciosa, sino es un deber que tiene que hacer la autoridad. En la eventualidad de que no se autorice el cierre de campaña, ya lo comentó de alguna manera ahorita usted, se va a hacer, ¿pero qué se va a hacer? No, bueno, pues habrá que buscar alguna alternativa. Nosotros sí queremos tener un evento de cierre, sobre todo de agradecimiento a toda la gente que nos ha acompañado. Ya buscaremos las alternativas, Carlos, tendremos que hacerlo en alguna parte de la ciudad, pero sí para nosotros era importante hacerlo bueno, en los lugares que han sido emblemáticos, que efectivamente fue en la Plaza Cuarto Centenario y la otra en el Pasillo Constitución, no en la plaza misma, pero sí en el Pasillo de Constitución entre 25 o en la explanada
de los insurgentes, así es. Y en 2 fechas distintas, 3 lugares distintos, no hubo ninguno que el ayuntamiento le pareciera bueno. Pero bueno, si no es así, pues tendremos que buscar alguna alternativa o alguna marcha o alguna cosa de ese tipo. ¿Algo más que quieran agregar? Bueno, pues que estamos realmente contentos por los resultados aquí de Durango Capital, y simplemente para informarle a la audiencia, también vamos con buen avance en Mexicali, que es la capital de Baja California, buen avance en Aguascalientes, que es la capital del estado de Aguascalientes, y avances importantes en Tamaulipas e igualmente en Quintana Roo, y por supuesto vamos a dar una muy buena batalla en Puebla y en Baja California. Estamos de lleno ya en esta etapa final del Partido Acción Nacional, pero eso sí, Carlos, con prioridad en Durango Capital. ¿Es donde sienten mayor seguridad de triunfo, Durango? Estamos ciertos que la gente en esta ocasión se ha volcado y nos está mostrando realmente un avance muy importante, y además estamos realmente muy interesados en que Jorge pueda tener esa enorme oportunidad de gobernar Durango Capital y hacer ver que los gobiernos de Acción Nacional, los auténticos panistas, quienes han abrazado la doctrina del partido, los principios, la honorabilidad, la honestidad, la eficiencia, la preparación, la experiencia, pueden dar buenos gobiernos, y para nosotros eso es lo más importante. La campaña es muy importante, pero realmente lo que nos debemos de centrar es en los resultados, y en Jorge vemos a alguien que pueda gobernar muy bien, alguien que se distinga como un gobernante de Acción Nacional, un gobernante humanista, cercano a la gente, y que venga a resolver los muchos problemas que tiene la capital de Durango. Jorge, todo el mundo dice que usted es muy serio, que no se ríe. Ya me hiciste reír. Que no le gusta hacer compromisos, que no va más allá de lo que sí sabe que puede hacer. En esta ocasión ha hecho muchos compromisos. No. Está seguro, pues, consecuentemente que va a ganar, ¿verdad? Fíjate que me he conducido en la misma dinámica, no de no hacer compromisos, sino efectivamente no venir a tratar de engañar a la gente diciéndole que yo puedo resolver todo y que tengo una varita mágica y que a partir de que yo llegue todo va a ser, por así, un lecho de rosas, ¿no? Finalmente lo que hemos hecho una campaña, Carlos, sí considerando las necesidades de la gente, es decir, que lo que nosotros propongamos sea lo que la gente requiera y no la ocurrencia del político, pero de eso, que la gente requiere también lo que nosotros podemos cumplir. Y la verdad es que en ese escenario, Carlos, yo he encontrado también muy buena recepción en cuanto a que la gente de veras ya no cree en la propuesta de los políticos, sobre todo en esa propuesta que viene a decirte que todo va a resolver. Desde luego que hemos hecho compromisos, sobre todo el de avanzar más. Nuestro lema es precisamente el que podamos avanzar más, que podamos en ese esfuerzo que vamos a hacer, y ahora sí, conjunto con otros órdenes de gobierno, darle a Durango mejores resultados de los que hemos tenido en los gobiernos previos. Bien, Jorge, Santiago, pues agradecerles. Muchas gracias, Carlos. Y no nos abandone tanto tiempo aquí en Durango. No, al contrario. Usted no nos Jorge, quiere. No. Ahora con Jorge vamos a venir más seguido. Excelente. Carlos, muchas gracias por invitarme a este gran programa Pico de Gallo. Pico de verdad de Gallo. que muchas gracias. Jorge, pues le agradecemos que nos haya Carlos, acompañado. Muchas gracias. Santiago, gracias. Jorge. Santiago, muchas gracias. Regresamos en un momento nuevamente con Pico de Gallo, la segunda parte, recuerden, con Otniel García Navarro, se cubrirá esta segunda parte de Pico de Gallo, candidato de Morena. Regresamos en un momento. Continuamos con el programa Pico de Gallo. En esta segunda parte lo anuncié, estamos con Otniel García Navarro, candidato de Morena a la presidencia municipal. Otniel, buenos días. Don Carlos, muy buen día, un gusto saludarlo y gracias por la invitación. Saludos también a quienes nos escuchan aquí en Durango, pero por supuesto en el resto de los municipios a donde llega esta señal. Otniel, pues coméntenos cómo percibe el proceso electoral. Fíjese, don Carlos, que muy contento. Arrancamos 25 días después que los candidatos de azules y anaranjados, y nos han intentado meter el pie, pero no lo han conseguido. Tampoco traemos spot en televisión, tampoco traemos spot en radio, pero hemos hecho un trabajo muy intenso en puerta por puerta, en casa por casa, en reuniones en las distintas colonias, en los poblados del medio rural, y la verdad es una extraordinaria aceptación.
estamos convencidos que vamos a ganar, vamos a tener un buen resultado, y no solamente eso, tenemos que estar enfocados a hacer un buen gobierno. Presenté la semana pasada un programa de buen gobierno, de cómo darle solución a los problemas que estamos viviendo en Durango. Durango es un municipio, pero lo vemos también en el estado, aquí en el municipio, en donde está completamente olvidado. Estos gobiernos del PAN le robaron 3 años a nuestra ciudad. No tenemos obra pública importante. En las colonias, quienes nos escuchan lo saben perfectamente, no hay ni una sola calle pavimentada en sus colonias. Vemos que las áreas verdes, pues no están verdes, están secas. Vemos el Parque Guadiana sucio, el Parque Zaguatoba, los juegos abandonados. Vemos el conflicto que tienen panistas y anaranjados, lo acaban de ratificar hace unos momentos aquí. Su preocupación es si les prestan una plaza pública para hacer un evento o no, lo cual es lamentable. Deberíamos estar preocupados e interesados que a Durango le vaya bien. Entre ellos se andan cuestionando sobre el gran megafraude que fueron las luminarias públicas, y que yo desde el Congreso lo he señalado. Mi pregunta es, los costos, pero además, ¿qué pasó con las 36,000 luminarias que quitaron? Luminarias que todavía funcionaban y que no las han colocado en tantos puntos oscuros de la ciudad o en el medio rural, don Carlos. Y lo que no saben, ni Santiago Krill, ni seguramente Xóchitl Gálvez cuando vinieron, es que los propios diputados del PAN son los que aprobaron 1,000 millones de pesos para las luminarias. Y se quejan que se haya utilizado esta cantidad de recursos, y lo peor, que el candidato del PAN era diputado local en esa legislatura que aprobó el monto de los 1,000 millones de pesos para las luminarias. Pero bueno, ese es el pleito que hemos tenido, don Carlos, en Durango, en donde no ha habido una sola obra pública importante. No tenemos visión para Durango turística, porque no hay una sola remodelación del centro histórico que se haya hecho en este tiempo. No le han ampliado los túneles como el de Minería, otros que existen. No le han ampliado el teleférico del Cerro a Estación Central, a la estación de ferrocarril. El Pueblito y Ferrería están abandonados. No tienen una sola calle más arreglada para seguirlos haciendo atracciones turísticas. Vemos que Durango tampoco tiene una vocación industrial en estos 3 años. No hay una sola planta, una sola industria que podamos decir se ha venido a instalar a Durango y ha generado empleos. Puros anuncios que han sido engaños. Ciudad Gobierno, la nueva mercado de abastos, una empresa china Biosfera, una empresa Indusacti, que han sido mentiras tras mentiras. No hay industrialización de Durango, no hay turismo, y tampoco han detonado toda la vialidad de Estación Central atrás de la antigua estación de ferrocarril para que sea un empuje inmobiliario y comercial, y estamos detenidos. Llevamos, don Carlos, 3 años desafortunadamente en pausa, en donde veníamos teniendo mucha construcción, mucha obra, y estamos en pausa, y el problema de no haber obra pública es que pegue en el bolsillo de los duranguenses. Nosotros le vamos a apostar a que a Durango se haga un buen ejercicio de trabajo. En obras, ni cuotas ni cuates. La proveeduría la vamos a empujar para duranguenses, no como se ha hecho lamentablemente, mandando los uniformes escolares a elaborarse en Puebla, mandando la elaboración de las placas a Sinaloa, permitiéndole a Red Ambiental, que es la empresa de recolección de basura, que le compre la gasolina a gente de Monterrey en vez de aquí de Durango. Vamos a buscar con estímulos fiscales y con acuerdos que las maquiladoras contraten transportistas de Durango y no de fuera. Vamos a hacer que cuando haya arrendamientos financieros en la adquisición de vehículos para seguridad o para el municipio, se compren los vehículos en automotrices duranguenses. Tenemos que apostarle a que Durango le vaya bien. Yo soy orgullosamente duranguense, don Carlos. Aquí nací, aquí crecí, aquí están mis padres, el doctor Jaime García Veloz y mi madre Lupe Navarro. Aquí está mi esposa Brenda, mis hijas Valeria y Constancia, y aquí quiero que vivan. Y que ese orgullo y ese sentimiento de querer quedarte a vivir en tu tierra lo puedan tener nuestras hijas, nuestros hijos. Que vean en Durango un lugar con oportunidades. Y estos 3 años han sido perdidos. Y yo lo he sentido y lo he escuchado en los duranguenses en los recorridos. La reflexión de si lo que queremos es continuar los siguientes 3 años en la misma inercia, en donde si no hay propuestas es porque no hay proyecto,
en donde si no hay proyecto, no hay oportunidad para Durango para mejorar, y eso lo vemos con tristeza, don Carlos. Si tenemos 3 años bajo estos gobiernos del PAN y anaranjados, que no han podido hacer para Durango obra pública, tener buenos servicios públicos, generar mejores condiciones para los duranguenses, no se sienten tranquilos los duranguenses hoy en día con la policía. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un esfuerzo, un trabajo, programa de propuestas, que lo hicimos nosotros, el cómo poder realizar cada una de estas cosas. Las vamos a hacer. Hay un extraordinario ánimo para Morena, no solamente en Durango, que también en todos los municipios donde nos escuchan hay un excelente ánimo para Morena. Y en Morena está trabajando no solamente en Durango, sino en todos los municipios del estado, porque queremos transformar nuestras ciudades. Queremos que la 4ª transformación del gobierno de la República llegue a Durango, y lo vamos a hacer bien, les vamos a cumplir, es un compromiso que hemos hecho fuertemente delante de mis padres, de mi esposa, con los empresarios en el debate ciudadano. Podemos hacer las cosas, no vamos a transformar en 3 años todo, pero sí podemos poner las semillas que empiecen a generar que crezca la oportunidad de tener un mejor Durango. Lo vamos a hacer, sabemos cómo hacerlo. Y tenemos además una coyuntura, don Carlos. Si los duranguenses en estos 3 años no han visto que Durango tenga un crecimiento, que haya obra, que haya servicios públicos, ¿cuál es la varita mágica que va a generar que los siguientes 3 años sí exista algo? Si van a seguir siendo los mismos. ¿Qué es lo que nosotros podemos aportarle y podemos hacer? Nosotros tenemos un gran vínculo con el gobierno de la República. Fui diputado federal 1 año por Morena, y en donde desde mi coordinadora de los diputados federales, más compañeros, están en cargos importantes en el gobierno federal. La mayoría de los diputados federales son de Morena. Tenemos cómo tocar la puerta y cómo pedir un mayor respaldo para tener obras y gestionar recursos para atender al municipio. Es un municipio que, aunque reporta poca deuda pública, tiene una enorme deuda a proveedores que es a corto plazo y que es la que ahorca un municipio. Tendremos que ir a tocar la puerta en el gobierno federal, haciendo equipo con el gobierno del estado para poder entregar mejores resultados para Durango. Sé hacerlo, me he preparado y mucho, don Carlos, para esto, y lo vamos a hacer en estos siguientes 3 años. Un ejercicio en donde yo me sienta satisfecho, contento y poder salir a Durango durante el resto de mi vida, porque aquí vivo, aquí nací, aquí tengo mi familia y aquí voy a seguir viviendo, para ver de frente a la gente que hicimos un buen trabajo. Lo vamos a hacer en seguridad pública, en gestión de recursos de obra pública. Vamos a hacer un gobierno austero. Y austero, don Carlos, no quiere decir no gastar, es gastar bien. No llegar a pintar de azul todas las oficinas, escuelas, a alumbrado público, poner letras. No, esos 50 millones de pesos hay que reorientarlos a hacer un buen gobierno. Hay que tenerlo en programas para la mujer o microcréditos para la pequeña y microempresa. Tenemos que hacer un gobierno austero, no tener nombramientos del gobierno rimbombantes, porque el municipio tiene hasta un canciller, un director de relaciones internacionales, don Carlos, que es terrible, que esos recursos se apliquen a donde tienen que llegar. Lo vamos a hacer, sabemos hacerlo y estaremos cumpliendo estos compromisos. También le puedo decir que tenemos la gran oportunidad de, teniendo el gobierno de la República emanado de un mismo partido, los programas los alinearemos para que lleguen a la gente que más lo necesita. Podremos alinear también el esfuerzo con la Cámara de Diputados. El día de hoy nos acompañará Mario Delgado, que es el coordinador de los diputados federales de Morena, de una amplia mayoría en el Congreso, y en donde estaremos buscando desde el 3 de junio, tanto en la Cámara de Diputados federales como en la Secretaría de Hacienda y en las dependencias federales, que los recursos de este año se peleen para que vengan a Durango. Llevamos ya muy tarde, llevamos en estos gobiernos del PAN 2 años y medio que tuvieron la oportunidad con el gobierno de Enrique Peña Nieto, llevan 6 meses con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y vemos que no han podido hacerlo. Nosotros venimos a trabajar y vamos a ayudar al gobernador en la gestión de recursos con el gobierno federal y en la Cámara de Diputados, don Carlos. Oniel, ¿cuál considera usted que sea la vocación de desarrollo de Durango, desarrollo económico? Durango no deja de ser un estado como tal, y bueno, el municipio consecuentemente que está aislado en el contexto de desarrollo nacional.
salvo la supercarretera, que bueno, pues deja un beneficio muy relativo. Son distintos a los que les debemos de apostar. Desafortunadamente Durango tiene un retraso importante con el resto del norte del país. Tenemos que apostarle distintos frentes y a generar oportunidades. Necesitamos en Durango generación de empleo. Necesitamos ser como municipio facilitadores en una simplificación administrativa para quien desee invertir su dinero pueda hacerlo. Tenemos un programa que es Abre tu negocio ya, y sobre la marcha te ayudamos a cumplir tus requisitos. Vamos a ser facilitadores para que los constructores de vivienda que quieren invertir su dinero, arriesgar su capital, lo puedan hacer, no tardándoles un año las factibilidades. Vamos a ser un gobierno gestor y facilitador junto con el gobierno del estado, que vamos a hacer equipo para que con el gobierno de la República nos ayude a detonar el crecimiento o instalación de empresas en el Centro Logístico Industrial Durango. Tenemos que aprovechar una infraestructura que ya se hizo de vía de ferrocarril, de una nueva estación de ferrocarril y por supuesto, aunque no nos corresponda directamente, que es al Estado, vamos a hacer equipo, podemos y sabemos tocar puertas. Soy un hombre, don Carlos, que soy persistente, soy alguien que lucha por lo que quiere y lo he vivido en este proceso electoral y lo he vivido en mi vida en lo personal y lo voy a hacer como gobierno municipal. Vamos a luchar porque las cosas se puedan dar, porque las cosas sucedan. También tengo que decirlo, tenemos que ver a Durango como un espacio o un proyecto de turismo. Tenemos que seguirle apostando. Llevan 2 años y medio en esta administración, o ya casi 3 de los gobiernos del PAN, que no han rehabilitado una sola fachada del centro histórico. Necesitamos seguir ampliando esa riqueza patrimonial que tenemos en nuestros espacios. Tenemos que aprovechar el ecoturismo, que es algo extraordinario y que yo, que estuve trabajando un año intermitentemente en Sinaloa, sé de la capacidad y del interés de la gente de muchos estados, que entre ellos Sinaloa, de venir a hacer el ecoturismo, de estar en espacios en la sierra. También tenemos que apostarle a continuar haciendo cosas que permanezcan los turistas más días. Hoy en día en 2 días agotan su permanencia. ¿Qué tenemos que hacer? Ser gestores para que el teleférico continúe, ser gestores para que se sigan ampliando calles aquí en el centro histórico, en el pueblito, en la ferrería. Tenemos que buscar que Durango siga acrecentando en el viejo Paseo del Oeste, que siga acrecentando los atractivos de turismo. Pero también tenemos que desarrollar que lo inmobiliario, lo comercial, de gente que quiere invertir, ser facilitadores, no poner obstáculos a gente que quiere invertir, que quiere aportarle y que quiere apostar a nuestro municipio. Durango, la geografía, sobre todo, bueno, el estado en general, pero la capital, Durango capital, reúne características muy especiales por su altitud. A 10 minutos ya subimos 200 metros, 200 o poco más. Estoy hablando de la carretera Mazatlán, estoy hablando de la Flor. Esto genera condiciones, sobre todo ya por su calidad de aire y la altitud, que la buscan todos los deportistas de alto rendimiento. No se ha considerado no lo ha considerado usted la posibilidad de tener un campamento de alto rendimiento para los deportistas. Mira, para mí el deporte es muy importante. Veremos hasta qué condiciones da para este planteamiento que nos hace. Creo que hay otras cosas que las prioridades, desafortunadamente, dicen la urgencia le gana a lo importante. Y tenemos muchas necesidades de urgente resolución. Tenemos que buscar cómo se instalen aquí empresas, cómo ser facilitadores para que haya empleo. El principal reclamo es no hay empleo y el que hay es mal pagado. El segundo reclamo es no hay pavimento en las calles. Nosotros vamos a crear una dirección de pavimento y bacheo de tiempo completo, ocupados y preocupados por atender este problema. No venimos a prometer como muchos políticos que van a acabar con los baches, sino que vamos a trabajar intensamente para avanzarle, porque eso es lo que se necesita hacer, ir teniendo cada vez más calidad en el pavimento que se tiene. Y otro problema es la inseguridad, don Carlos. Esos son los 3 problemas principales, y en donde vamos a hacer un ejercicio. ¿La inseguridad y cuáles otros 2? La falta de pavimento y calidad de las calles.
la falta de empleo y que están muy mal pagados. Y también la intranquilidad e inseguridad que se está viviendo en nuestra ciudad. No estamos teniendo un problema con la delincuencia organizada como hace años, pero estamos viviendo un problema de los ciudadanos muy delicado. Un incremento de puntos de venta impresionante, hay más puntos de venta que Oxxos. Estamos hablando también que eso ha incrementado el consumo de droga y con tristeza vemos a padres de familia desesperados, con lágrimas en los ojos, de que sus niños de 12, 13, 14 años están consumiendo droga. Tenemos que preparar y capacitar a la policía municipal para que atienda al ciudadano como se merece, que prevenga el delito, que detenga al delincuente y no que desafortunadamente está molestando al ciudadano que por si no trae una placa, que si trae la calavera fundida, que si se tomó una cerveza, y esos son actos de molestia. Tenemos que ser funcionarios públicos municipales que demos respuesta, don Carlos, a la ciudadanía de forma adecuada. Y los policías están con la disposición. El problema es que quienes los dirigen, pues andan en otras cosas. Y también... mire, la verdad los vemos hasta vehículos oficiales cargando publicidad de campaña del candidato presidente municipal. En las instalaciones de la policía municipal, en las noches están guardando vehículos con publicidad de la campaña. Vemos y hemos platicado con los policías municipales y nos dicen que los comandantes con mucha inexperiencia, algunos, pues los traen en otras actividades. Es decir, tenemos que mejorarles sus sueldos. Tienen 9 años de que no se les mejora su sueldo y tenemos que capacitarlos y hacer conciencia de la enorme responsabilidad de un funcionario municipal para atender al ciudadano. Entonces son esos 3 grandes problemas que estaremos muy enfocados en el qué hacer y cómo hacerlo. Y sin duda, en la obra pública que digo, dirección de pavimento y bacheo, la corrupción. Este gobierno, además de que no tiene obra pública, sigue teniendo actos de corrupción despiadados. Y lo señalaron entre panistas y anaranjados culpándose entre ellos. Entonces, tenemos que combatir eso. ¿Cómo lo vamos a combatir? Con una norma internacional del ISO 37001 de 2016, que es un sistema de gestión antisoborno, que permite tener transparencia desde el inicio hasta la conclusión de todas las proveedurías, licitaciones y demás. Vamos a hacer un gobierno honesto y vamos a combatirlo no solamente con intención, sino poniendo estos mecanismos, que por eso los estoy anunciando oportunamente. No como los candidatos de otros partidos que dicen que hay que mochar los moches. Que eso quiere decir que existen moches en estos gobiernos del PAN y anaranjados, y ellos mismos lo dijeron, don Carlos. Y mochar los moches quiere decir que los quieren hacer chiquitos. Ya están como el presidente municipal allá en Nayarit, el de San Blas, que dijo robé pero poquito. No, en Morena, mucha obra y 0 moches. Entonces, esos son los 3 principales problemas. Pero el deporte también para mí, la cultura son muy importantes. Mañana, de hecho, uno de nuestros cierres, porque estamos haciendo cierres muy ejemplificativos de lo que nuestra ciudad, los duranguenses queremos. Mañana tenemos una carrera que organizamos como equipo de campaña y que estamos impulsando el deporte, que es una de las prioridades. El rescate de espacios públicos que ahorita los tienen abandonados, sin redes, mal pintados, salvo que algún vecino se haga cargo de ellos. Los tienen olvidados por parte del municipio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué hora y dónde es la carrera? Mañana es la carrera en el parque, desde ahí estamos arrancando, ahí los esperamos, ya hubo un registro, hubo convocatoria, vamos a tener 500 corredores, no sé si usted quiera correr, Carlos, o por qué la pregunta. No, para que se entere la ciudadanía. Mi señora lo va a correr, yo desde allá al final estaré entregando los premios, la verdad. ¿Qué distancia es? Son 5 kilómetros. 5, familiar, ¿verdad? Sí, es familiar, pero es una muestra de que queremos hacer en este gobierno trabajo familiar, que tenemos que hacer reconstruir el tejido social. No hay campañas de prevención de salud, de embarazos infantiles o juveniles, no hay prevención en programas de cáncer, no hay programas tampoco preventivos de obesidad. Durango es el segundo lugar a nivel nacional en problema de obesidad. Somos el segundo lugar a nivel internacional en obesidad. Entonces estamos teniendo un grave problema en muchos sectores. Por eso digo, esos gobiernos del PAN nos hicieron perder 3 años. Nos metieron en una congeladora en pausa, mientras en otras ciudades vecinas siguen creciendo. ¿Su relación con el gobernador? Mi relación con el gobernador es buena, ha sido de permanente diálogo. Como diputado federal, como diputado local, hemos tenido diálogo recientemente
y vamos a hacer equipo. A mí me queda claro que el gobernador es un buen hombre que escucha y con el que tenemos que sumarnos para trabajar. ¿Qué le ayudaremos? Pues que nosotros tenemos un vínculo sólido y fuerte en el gobierno federal y que en el Congreso Federal, con una mayoría de diputados de Morena, vamos a poderle ayudar al gobernador a que las cosas empiecen a dar. ¿Qué es lo que yo digo? Los otros candidatos no la tienen. No lo hicieron ya en 3 años. ¿Qué ingrediente adicional o qué es la varita mágica que represente el que sí pueden hacerlo? No van a poder. La política, don Carlos, es el hombre y sus circunstancias. Las circunstancias que tengo yo ante la difícil situación en la que nos encontramos, soy el que más condiciones tengo, por mi preparación, por mi interés, por mi pasión por servir, de poder tener los contactos adecuados, de saber qué botones picar para poder ayudar a Durango. Y lo vamos a hacer. El gobernador es un hombre bien intencionado, desafortunadamente encontramos malos resultados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer equipo y ayudarle a gestionar recursos en México. Durango tiene problemas de agua. Durango Devastado de agua, tiene una situación difícil. ¿Cuál sería la alternativa que usted considera? Durango, don Carlos, tiene problemas de agua y de muchas otras cosas, pero el agua es vital para poder rellenar los mantos freáticos que tenemos, para poder abastecer industrias y construcciones que se quieran desarrollar. Con tristeza le puedo decir que yo, siendo secretario de la Comisión de Presupuestos, en este proyecto de la presa El Tunal 2, que lleva escuchándose hablar desde hace 8 años, 9 años, pues desafortunadamente en este tiempo que yo fui secretario de la Comisión de Presupuesto, con tristeza le puedo decir que no han completado en este gobierno los estudios técnicos que les han pedido de México para poderla echar a andar, para poder empezar a asignar recursos. Y en eso están. Lo acabo de platicar con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y ellos que han participado en esto lo reconocieron. Les dije, a ver, pues no se ha podido en 2 años y medio del gobierno federal anterior y en estos 6 meses que lleva, o 5 meses y medio que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque no están completos los estudios técnicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, don Carlos? Tener un gobierno que planifique, que evalúe, que gestione, porque ese es el gran problema. En el Instituto Municipal de Planeación le vamos a apostar a hacer un buen trabajo. También existe la CODEDUR, que ahora dirige Maite Vivó, que tenemos que tomarla en cuenta para hacer un trabajo planificado. Hace años que existía el COPLADEM, y el COPLADE se convirtió en Transformadora Durango, y fue cuando más proyectos se generaron para Durango. Después de eso se desaparece, y hoy vemos que no hay una planeación, que la Secretaría de Obras Públicas está absorbiendo proyectos, planeación, ejecución, porque ya adquirieron maquinaria, supervisión de las obras que se tenga, y no hay una correcta planeación. Tiene que haber una planeación en proyectos para poder tener los estudios técnicos, proyectos, en cuanto en otro estado no ejerzan recursos, poderlos traer. Nosotros le vamos a apostar a que el Instituto Municipal de Planeación trabaje adecuadamente con participación de los colegios. Vamos a involucrar al ciudadano, vamos a hacer un presupuesto participativo. Hay mucho talento en los duranguenses, en colegios de arquitectos, de ingenieros, Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Tenemos que hacer un equipo para que con todas esas capacidades podamos gestionar y ganar recursos en México. Había un proyecto del sexenio anterior para utilizar el agua de la presa Guadalupe Victoria, para poderla purificar y hacerla incluso de consumo humano. ¿Qué ha pasado? Pues es lo que yo me pregunto, ¿qué ha pasado con estos gobiernos del PAN? Que ni la presa El Tunal 2, ni el proyecto que usted señala, ni alternativas se está generando de solución. Eso es lo triste que está viviendo Durango. No solamente no hay obras públicas, no hay proyectos que puedan destrabar los problemas de Durango. A ver, también en la Santiago Vallacora se pudiera adquirir una bomba para que se pudiera bombear el agua y pudiéramos tener agua, la que usted habla, la de presa El Tunal 2. El problema es que vemos paralizado a estos gobiernos del PAN que no saben qué gestionar, qué hacer. Andan más preocupados en andar campaña tras campaña. Candidato de los azules y de los anaranjados el año pasado compitieron, quedaron en segundo lugar, perdieron. Este año vuelven a competir, y de 3 años de un gobierno municipal se le han dedicado 2 a estar compitiendo. No hay proyectos, no hay soluciones adecuadas que estén planteando. Ojalá y que estos personajes que están viniendo a acompañar a las campañas del PAN pues vinieran a respaldar al gobernador del estado
para que le ayuden en recursos. No lo han hecho, andan en otro canal, piensan en ganar elecciones y no piensan en hacer buenos gobiernos. Tenemos 3 gobiernos, 3 años de este gobierno del PAN que no ha entregado resultados, don Carlos. Y como duranguense le puedo decir, estoy preocupado y necesitamos dar soluciones. Ya están presentadas y planteadas. E incluso las mismas personas que están pensando en votar por ellos, analicen y razonen su voto. Necesitamos que a Durango le vaya bien. No nos dejemos llevar por las emociones. Los cargos duran 3 años. El Durango que necesitamos y que queremos necesita hacer una buena planeación y un buen gobierno. Vamos a hacerlo nosotros. Tenemos el cómo poder hacerlo y cómo ayudar a Durango, puesto que el 95% del presupuesto federal depende es del gobierno de la República. Podemos hacerlo, podemos luchar. Estos 3 años de gobiernos del PAN no han podido hacerlo, ni con el anterior presidente de la República, que era de un partido, ni con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es de Morena. No han podido porque no tienen idea, no tienen claridad. Y este problema del agua no solamente hay que detectarlo, hay que buscar solucionarlo. Y yo, como ustedes, podemos decir, llevamos 3 años que no escuchamos ni siquiera cuál es la viabilidad de la solución del problema del agua. No la han planteado. Lo de la presa El Tunal 2 no tienen los estudios técnicos. Lo de la presa Guadalupe Victoria, lo de la Santiago Vallacora, no nos dan alternativa. Es decir, tenemos parálisis esos 3 años. Y yo por eso le pregunto, don Carlos, ¿usted cree en los gobiernos del PAN? Yo tampoco. Yo tampoco creo, don Carlos. Yo tampoco. Eso le pasa a los duranguenses. Ya no le creen a los gobiernos del PAN. Nosotros tampoco. Tenemos que apostarle a hacer las cosas, que las cosas sucedan. Bien, Otniel, ¿algo más que quiera agregar? Invitar mucho, don Carlos, a todos los duranguenses a que acudan a votar el 2 de junio. Le apuestan los partidos que les interesa que las cosas sigan igual, que la gente no salga a votar. Vamos arriba en las encuestas. Tenemos una enorme intención del voto. ¿Qué necesitamos? Que esa intención del voto se traduzca en voto. A todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, inviten y lleven a sus familiares a votar. Ustedes han demostrado que quien decide a quién pone y a quién quita, pues es el duranguense, con su credencial de elector. En 2015 le dieron el voto a un partido, en 2016 le dieron el voto a estos gobiernos del falso cambio del PAN y en 2018 a Morena. Ayúdenos a salir a votar. Ayúdenos con su confianza a que Durango se pueda recuperar ese camino y podamos hacer que Durango siga creciendo, que tenga ese crecimiento económico que en estos 3 años no tenemos, que tenga obra pública, que mejore en seguridad, que tengamos las condiciones del Durango que queremos para nuestros hijos. Bien, pues le agradecemos que nos haya acompañado. Le recordamos a la ciudadanía que el próximo domingo vamos a estar transmitiendo todo el día, desde las 8 de la mañana hasta que concluya, como en todos los procesos anteriores desde hace ya varios años. Hemos estado cubriendo para ustedes de 8 de la mañana a un promedio de 11, 12 de la noche. Aquí estaremos en una transmisión permanente, en vivo, con todo el equipo del Grupo Garza Limón a la disposición informativa de toda la ciudadanía, tanto todo el sistema de televisión por cable como Radio Santiago, Radio Durango. Otniel, pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión. Don Carlos, para mí es un gusto y un privilegio esta invitación a un domingo, a estas horas, el próximo domingo ya tenemos que estar votando. Bien. Le recordamos a la ciudadanía que a partir de 1 hora aproximadamente, este mismo programa lo podrá usted estar viendo entrando a YouTube y digitando Mesa de Debate Pico de Gallo. Que tengan buen día, buenos días. Don Carlos, muy buenos días. Gracias, gracias.